El orden natural, como hemos dicho, es coherente con el equal, pero no es el único orden que uno puede darle a una clase, a un tipo. Es decir, puede haber órdenes alternativos. Por ejemplo, en el tipo persona me puede interesar en un momento dado ordenar por edad. ¿Cómo se hace si yo quiero ordenar el tipo persona por edad? Bueno, pues lo que se hace no es cambiar, como alguien pueda suponer, no es cambiar el compare to. El compare to es como el que acabo de decir, porque tiene que ser coherente con el equals. Y por tanto, si yo ordeno por edad, pues ya no sería coherente por igualdad, porque dos personas pueden tener la misma edad y evidentemente no ser la misma persona. ¿Cómo se hace entonces un orden alternativo? Bueno, pues un orden alternativo se hace desde fuera de la clase. Se hace implementando otra clase, una clase de un tipo concreto, de un tipo que se llama comparator. El tipo comparator lo trae Java implementado en el paquete java.util. Por tanto, cuando yo voy a establecer una clase comparator, debo de importar, como está dicho aquí, el paquete javautil.comparator. Insisto que un comparator es una clase externa, no se implementa dentro de persona y MPL. Por eso pone aquí public class, un nombre, en este caso voy a hacer un comparator de persona por edad, por eso le he puesto el nombre comparator persona edad, y atención, implementa el tipo comparator de persona. Es decir, esto es una clase que implementa una interfaz que ya existe en Java, que es la interfaz comparator. Esto es una clase, esta clase tendrá sus objetos, tú tendrás que crear objetos de esa clase, y los objetos de esa clase serán los que invoquen al método compare. Esto es muy importante que lo tengamos claro desde el principio porque da lugar a muchísima confusión, insisto, las primeras veces sobre todo. Y es que comparator es una clase, con todo lo que ello conlleva. Una clase que implementa una interfaz. Esta interfaz, insisto, ya está definida en Java, no es una interfaz como la persona, como la punto que hemos implementado nosotros. Y esta interfaz solamente tiene un método, que se llama compare, en castellano compare. ¿Qué hace el método compare? Bueno, pues el método compare hace algo muy similar a lo que hacía el compare to, pero claro, tiene que tener dos objetos a comparar. El compare to es un método de la clase persona, y entonces tiene un argumento implícito, que es el argumento que invoca, por ser un método de la clase. Por tanto, cuando yo comparaba this con p. Aquí, compare no es un método de una clase persona. Por lo tanto, cuando yo comparo, tengo que comparar dos personas. Recibe dos argumentos de tipo persona. Voy a comparar P1 con P2. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es devolver un valor negativo si P1 es menor que P2. Voy a devolver un valor 0 si P1 es igual a P2 y voy a devolver un valor mayor que 0 si P1 es mayor que P2. ¿Mayor o menor en qué? Bueno, pues en este caso en edad, que para eso quiero hacer un comparator por edad. Por tanto, si la edad de P1 es mayor que la edad de P2, R devolverá positivo. Si la edad de P1 es igual a la edad de P2, R devolverá 0. Y si P1 es menor. La diferencia está fundamentalmente en los objetos, en las propiedades que estoy comparando. Yo en el compare to estaba comparando nombre y DNI. ¿Por qué comparaba nombre y DNI? Porque son las propiedades involucradas en el equals. Ahora yo quiero hacer otro orden que me puede interesar, por ejemplo por edad. ¿Cómo lo hago? Con una clase externa. Lo que hacíamos era igual comparar los nombres mediante el compare to de nombre. Y el compare to de nombre lo que hace es devolverte un valor mayor que 0 si el nombre que está aquí es mayor que el nombre que está aquí. Mayor en el sentido alfabético de string. Fijaros que para hacer el compare to de persona, como ya he dicho antes, utilizo los compare de las propiedades. Y para hacer el compare del comparator, también utilizo el compare to de las propiedades. No se debe utilizar ni en el compare to ni en los compare de comparator otra cosa que no sea compare to. ¿De acuerdo? Es decir, no se puede poner símbolos mayor, símbolos menor. La clase persona y MPL. Hemos puesto que persona extiende a comparable. Entonces, persona y MPL, entre sus métodos, debe de tener un compare to, que es el mismo que hemos visto hace un momento en el recuadro. ¿Qué hace compare to? Pues compara dos personas. Pero este es el orden natural.
que debe ser coherente con el equals. Es decir, si dos personas son iguales, compare2 debe devolver 0. Y al revés, si compare2 devuelve 0, dos personas son iguales. Por tanto, esta implementación, primero, está dentro de personas. Es decir, es un método de la clase. Eso es lo primero. Y lo segundo es, o intenta implementar lo que podríamos llamar el orden natural, que viene dado por equals. Entonces, una persona que invoca un objeto de tipo persona que invoca el compare2, lo que está haciendo es viendo si es menor o mayor que la persona que invoca. Es decir, si yo en el programa principal, ahora lo veremos en un momento, si yo en el programa principal pusiera P de tipo persona, punto compare2 P1, donde P y P1 son de tipo persona, si ese valor es mayor que 0, es que P es mayor que P1. ¿Mayor en qué? Pues mayor en orden alfabético y DNI. Eso es lo que significa ser mayor, porque ese es el orden que yo he predispuesto para la clase. Por tanto, como estáis viendo, cuando yo quiero definir en orden de un tipo, estoy muy restringido, porque viene en función del equals. Entonces puede que a mí me interese otros órdenes. ¿Cómo hago otros órdenes? Imagínate que te interesa ordenar por nota, o te interesa ordenar por edad, o te interesa ordenar por, yo qué sé, por fecha de entrada al trabajo. Todos esos todos esos órdenes tú no los puedes implementar en el compare2, porque el compare2 tiene que ser obligatoriamente las mismas propiedades que intervienen en el equal. ¿Cómo hace esas comparaciones? Pues te implementas un comparador externo. ¿Qué es un comparador externo? Pues lo estáis viendo. Esto es una clase que tiene su fichero independiente que implementa el tipo comparator de personas. ¿Cómo se comparan dos personas? Por ejemplo, por edad. Si, evidentemente, el comparador está en el mismo paquete de personas, no hace falta poner el import. Fijaros, hay una cuestión que es más problemática de lo que parece y que hay que tener en cuenta, y es la siguiente. Java, en su documentación, y está accesible como siempre en Internet, recomienda que los comparadores hechos por comparator sean coherentes con el equal, también. Es una restricción muy fuerte. Voy a intentar explicaros por qué es una restricción muy fuerte y después veremos que evidentemente no se puede cumplir casi nunca. Fijaros, si nosotros los comparators lo hiciéramos equivalentes o coherentes con el equal, y el equal obligatoriamente tiene que ser coherente con el compare2, entonces los comparadores externos y el compare2 serían el mismo, salvo en el sentido de la ordenación. Repito, si yo tuviera que hacer un comparador coherente con la igualdad, por ejemplo el comparador por edad, pues claro, resulta que dos personas que tienen la misma edad tendrían que ser la misma persona, lo cual es un problema enorme, porque entonces, si son la misma persona, ¿para qué quiero hacer un comparador por edad? Hay una alternativa que se puede cumplir y es hacer que si se tiene la misma edad, en este caso en el comparador por edad, la igualdad se rompa por el orden natural. Y por lo menos estamos haciendo que si el compare devuelve 0, flecha, implica, no doble sentido como el compare2, sino en un sentido, si el compare devuelve 0, entonces equals igual true. Eso lo hemos hecho en este comparador segundo que he puesto aquí. ¿Veis? En este comparador que he puesto comparador persona-edad 2, es igual que el de antes, pero se le ha añadido una línea más de código, con este i. De forma que si dos personas tienen la misma edad, entonces rompo el empate mediante el compare2 de persona, es decir, mediante el orden natural. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Con esto estoy consiguiendo que efectivamente si yo quiero ordenar por edad, lo consigo. Si dos personas tienen la misma edad, entonces busco si tienen el mismo apellido y DNI, o mismo nombre y DNI. Si también tienen la misma edad, el mismo nombre y el DNI, evidentemente es que son la misma persona. Por tanto, dos personas que tengan la misma edad, el mismo nombre y el mismo DNI, es que son la misma persona. Y por lo tanto, si el comparator devuelve 0, entonces es que son la misma persona. Eso es una posibilidad, pero tiene un problema. Y es que si comparar dos personas por este comparador y me devuelve distinto de 0, puede que tengan la misma edad y aún así el comparador me devuelve distinto de 0. Porque claro, para que me devuelva 0, obligatoriamente tienen que ser la misma edad, la misma fecha, el mismo nombre y el mismo DNI. Por lo tanto, la restricción de hacer que los comparadores sean coherentes con equal es una restricción muy fuerte y que normalmente no se lleva a cabo, aunque tiene un problema que vamos a ver enseguida. Apunten ese problema porque lo vamos a ver enseguida y cuando veamos cómo se ejecuta estos dos comparadores entenderemos por qué algunas veces puede ser útil y algunas veces no es tan útil como parece.
Efectivamente, en los dos comparators que he puesto ahora no teníamos constructor. ¿Significa que los comparators no tienen constructor? Sí, porque ya sabemos, lo hemos dicho aquí algunas veces, toda clase en Java siempre tiene un constructor por defecto, aunque no lo pongamos explícitamente, un constructor sin argumentos. Cuando yo pongo este comparator, aquí no hay ningún constructor, pero yo puedo construir un objeto de la clase comparator persona edad. ¿Cómo? Pues invocando al constructor, que se llamará igual que la clase, sin argumentos. Pero insisto en la idea de que el que una clase no tenga constructor no significa que no se puedan crear objetos de esa clase, porque Java siempre proporciona un constructor por defecto. Aún así, a los comparators se le puede poner constructores. ¿Para qué? Bueno, pues la idea de ponerle un constructor a un comparator es si ese comparator tiene algún atributo, algún argumento que pueda servir para definir el comparator. Un ejemplo. Imaginaros que nosotros queremos hacer un comparator por edad, pero que sea configurable. ¿Configurable en qué sentido? Bueno, pues que el orden de la comparación pueda ser de menor a mayor o de mayor a menor. Puede tener sentido, si a mí me puede interesar ordenar una lista de personas de menor a mayor edad, o me puede interesar la contraria, que sea de mayor a menor. ¿Tengo que hacer dos comparators diferentes? Pues no, puedo utilizar un solo comparator. ¿Pasándole qué? Pues pasándole un argumento, que me diga en qué orden quiero yo ordenar. Ese argumento podría ser un boolean simplemente, o como he hecho aquí, como ejemplo, un entero. De forma que si el entero que se le pasa al constructor es positivo, el orden es el natural, de menor a mayor, ascendente, que podríamos decir. Y si el argumento que se pasa al constructor, este S que se asigna al atributo privado sentido, es negativo, pues el orden es el contrario. Es decir, el orden es descendente, de mayor a menor. Fijaros que este constructor recibe un argumento de tipo entero, ese argumento sirve para inicializar el atributo sentido, y que este atributo sentido se utiliza dentro del método compare para determinar cómo va a ser la comparación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es algo que ya hemos hecho muchas veces, no es nuevo. Tengo una clase, mira que pone aquí class, tengo un constructor de la clase. ¿Qué pasa en el constructor de la clase? Pues el constructor de la clase sirve para dar valores a los atributos de la clase. ¿Qué atributo tiene en la clase? Un atributo, sentido, de tipo entero. Por lo tanto, el argumento que tiene el constructor es un entero. ¿Que sirve para qué? Pues para inicializar el atributo privado, lo que siempre hemos hecho. Y una vez que tengo el atributo, ¿para qué me sirve? Pues me sirve para modificar el método compareTo, dependiendo de si quiero que sea ascendente o descendente la ordenación. Esto es una clase, como punto, como punto IMPL. Entonces, en punto IMPL tú tenías constructores y tenías métodos. El constructor de punto IMPL, ¿para qué servía? Para dar valores a los atributos de punto. Y dentro de los métodos de punto, en este caso de punto IMPL, tú podías utilizar los atributos libremente. Claro, a ti esto te suena un poco raro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando utilizamos un atributo dentro de una clase, ponemos get, en vez de poner el atributo directamente. Entonces, aquí no estamos haciendo un get sentido, no hemos dotado a la clase de un método get para el atributo sentido. Hombre, no hace falta, porque realmente es que solo se va a utilizar aquí. El compareTo de otro tipo tiene que ordenar las propiedades correspondientes al equals. Y el compare cualesquiera otras. Por ejemplo, el tipo punto. El tipo punto ordenaba por X y por Y. A mí me puede interesar otro orden para punto, que sea ¿cuál? Distancia al origen. ¿Os acordáis de distancia al origen, que fue el primero que nosotros definimos para el compareTo? Bueno, pues, ¿ahora qué tendría yo que hacer? Pues definir un comparator para punto que comparara por distancia al origen.